¿Cuántas veces habrán oído escuchar ya desde antes de la temporada de impuestos y ahora durante la temporada de impuestos que acabó de empezar para este año 2026 sobre las nuevas deducciones fiscales que habrán para los contribuyentes? O sea, a partir de la ley aprobada el año pasado, la famosa ley grande y hermosa. Pues bien, una de las deducciones que más de preguntas y dudas están generando son las relacionadas con lo que son las horas extras. Pues bien, en el día de hoy, el famoso overtime, en el día de hoy vamos a estar aclarando y explicando qué cosa es el overtime. Vamos a ver cómo se calcula y cómo se registra. Como siempre les digo, soy Carlos Garcés y estoy aquí para ayudarles a maximizar el valor de su patrimonio. Pues bien, en el día de hoy estaremos hablando de lo que se conoce como overtime, es decir, tiempo extra. ¿Qué característica tiene el overtime? ¿Qué cosa es el overtime? Bueno, el overtime aquí no es más que la cantidad de dinero que te están pagando cuando trabajas tiempo extra. Esto quiere decir, se aplica de diferentes formas. En algunos lugares, o en casi todos, es después que usted trabaja 40 horas en la semana. Todas las horas que usted trabaje por encima de ese tiempo se considera overtime. Hay algunos empleadores que lo hacen diario. Es decir, si usted en el día trabaja más de 8 horas, esa cantidad de horas después de las 8 ya se considera overtime, incluso cuando usted no llega a trabajar las 40 horas de la semana. Bueno, en esencia, cualquier tiempo que se considere como tiempo extra es lo que aquí se conoce como overtime, y eso tiene una tarifa de pago extra. ¿Cómo normalmente es? O sea, cuando usted trabaja overtime, en la mayor parte de las veces, la tarifa que se aplica es 1.5, es decir, una vez y media el tiempo regular. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si usted trabaja, a usted le pagan $20 la hora, por decir un ejemplo, y usted hace overtime, cada hora de overtime va a ser una vez y media 20. O sea, una vez y media 20 es 30. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la mayor pregunta que se hacen muchas personas y dudas que tienen al respecto? Es, normalmente esos $30 que te están pagando por tiempo extra, por overtime, no son completamente deducibles de impuestos. ¿Qué sucede? Que lo único que te van a considerar como deducible son los $10 extra, los $10 que están por encima del tiempo regular. Por lo tanto, si regular ganabas 20 y ahora en el overtime estás ganando 30, esa diferencia de 10 adicionales es lo que realmente va a ser deducible. Eso es una cosa que hay que entender y que después les enseño cómo calcularla. Ahora, ¿cuáles son los documentos? Como esta es la primera vez que eso está sucediendo, la mayor parte de los empleadores, o sea, muchos de ellos no estuvieron listos con lo que es para informarlo en el W2, que es el documento oficial que reciben todos los trabajadores de su empleador para hacer las declaraciones. Entonces, algunos lo han hecho, otros no. Entonces, los que lo están haciendo en el W2, están utilizando la casilla 14. Y allí en esa casilla están informando así, OT, overtime, y el número que aparezca. Normalmente, cuando alguien reciba un W2 y en la casilla 14 diga OT y el número que aparezca ahí, ese número ya es el número listo deducible a los efectos del overtime. No tienen que hacer ningún cálculo extra ni nada. Ya, esa explicación que yo les di era sencillamente conocimiento, pero ya no tienen que hacer ningún tipo de cálculo nuevo. Ponen ese número directamente allá en donde lo tienen que llenar en el Schedule 1. Ahora, vamos a suponer que el empleador no lo hizo así, no lo declaró en el W2, muchos de ellos han sido así. Están haciendo una carta, están enviando una carta al trabajador con la información a los efectos para que hagan su declaración de impuestos. Los que reciban esa carta, el número que les aparezca ahí también es un número definitivo. No tienen que hacer ningún cálculo extra, no tienen que hacer nada nuevo. Ese número ya se considera como el número que va a ser deducible de impuestos. Ahora, hay un tercer caso en que no te dijeron nada ni en el W2, en la casilla 14, o sea, viene vacía o con otra información, o tampoco te mandaron la carta. En ese caso, hay que utilizar entonces el último talonario de pago. Cuando se utiliza el último talonario de pago, sí hay que ser un poco cuidadoso y hay que sacar bien las cuentas a los efectos de hacer la declaración. Eso es una cosa a tener en cuenta, se los voy a mostrar en unos minutos. Ahora, antes de pasar allá, quería decirles otra cosa. De acuerdo a la forma en que se declara, o sea, hay diferentes estatus, diferentes
estados de declaración. Ya sea que usted sea soltero, ya sea que sea casado, casado lo pueden llenar lo mismo juntos que separado. O puede ser una viuda, o puede ser una cabeza de familia o un soltero. Ok, en ese caso hay diferentes límites. Por ejemplo, para los que sean solteros o que declaren casados pero de manera separada, el máximo permitido es 12.500. Es el máximo, es decir, si por alguna casualidad la cantidad de overtime supuestamente deducible está por encima de ese número, sencillamente no se va a considerar. Se va a considerar como máximo 12.500. Ahora, si usted está casado y hace la declaración conjunta, pues entonces usted va a tener un máximo de $25.000. Lo mismo aplica para las viudas calificadas. Ahora, aquellas personas que son cabezas de familia, es decir, que no son ni solteros ni casados, pero que aplican como cabeza de familia porque tienen dependientes, pues tendrán un máximo de 18.750. Así que estos son los límites establecidos para lo que es el pago deducible del overtime, o sea, el que se va a considerar como deducible de impuestos. O sea, una vez que hayan comprendido esto, entonces vamos a pasar para que vean un ejemplo de cómo se calcula en el caso que lo tengan que hacer a partir de un pay stop y en sentido general para que comprendan bien cómo es el cálculo, cómo se determina ese valor deducible. Entonces vamos a pasar al próximo paso. ¿Cómo se informa el tiempo extra, el tiempo del overtime? Bueno, ya vimos ya que lo puede recibir lo mismo en el W2, que lo puede recibir en una carta o que tiene que chequear el último talonario de pago, el famoso pay stop. En ese caso, bien. Entonces, ¿cómo se declara eso en lo que es ya los datos que uno tiene que llenar para la 1040? Bien, el overtime se va a declarar en lo que se conoce como anexo 1, anexo 1A en la línea 14. El anexo 1, el Schedule 1. Entonces, aquí es el lugar donde se declara eso para cualquier preparador que lo quiera saber o que esté alguien que se interese en saberlo. Ahora, normalmente vamos a ver un ejemplo ya con números. Vamos a suponer, el mismo ejemplo que yo les estaba mencionando ahorita. Alguien tiene una tarifa horaria normal, regular, de $20 la hora. Y trabajó 100 horas. O sea, cuando usted... Esto es más bien, así es como viene apareciendo aproximadamente la información en el talonario de pago, que es el único caso en que tenemos que hacer el cálculo. O sea, te dicen regular time, normalmente a $20 la hora. ¿Cuántas horas? 100, eso da un total, ¿okay?, de 2.000. Ahora te dicen overtime, normalmente viene con una OT. Entonces, te va a decir $30. Normalmente, ¿qué quiere decir? Que está a 1.5 la tarifa. Hay veces que es 2, o sea, se multiplica por 2. Pero normalmente casi siempre es 1.5. Entonces, determinamos. Ok, perfecto. Entonces, el overtime aquí me lo están pagando a 30. Trabajó 60 horas, o sea, son 1.800. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita, ese número que está ahí no es el número que se va a deducir en los impuestos. Es de solamente la parte extra. O sea, de estos 1.800 hay una parte que es el horario regular, a 20. Que no es horario, fue overtime, pero bueno, a los efectos de la ley, ellos te van a pagar solamente la parte de premio. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros eso? Nosotros tenemos dos formas de calcularlo. La forma más directa de calcularlo, para que lo sepan, es... Si la tarifa que se aplicó fue 1.5, es decir, una vez y media el tiempo regular, nosotros cogemos este número que está aquí y decimos 1.800 entre 3. Y eso es igual a $600. ¿Ok? Entonces, esos $600 es realmente lo que se va a considerar como deducible de impuestos. Ahora, ¿de qué otra forma nosotros podemos llegar a los $600 eso de tiempo extra? Perfecto, ya sabemos que este número lo dividimos entre 3, pero si alguien tiene alguna duda o quiere saber realmente, usted dice, perfecto, este número aquí, 1.800, yo puedo decir 1.800, y lo divido entre 1.5. Y eso me va a mí a dar igual a 1.200. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa significa el 1.200 este que está aquí? Este 1.200 que está aquí es la cantidad correspondiente a lo que es la tarifa regular. Es decir, si las horas extras me las hubieran pagado a $20, sencilla me hubiera dado $1.200.
Normalmente usted dice, entonces, bueno, 1.800 menos 1.200 da 600. Eso es otra forma más de calcularlo. Pero la más fácil de todas, para que nadie se vaya a romper mucho la cabeza, es sencillamente este importe que está aquí, completo, que lo ve tan completo, lo dividen entre 3. Y el número que les dé es la parte premio, la porción adicional por la cual te están premiando en el overtime. Esa es la cantidad que va a ser deducible. Si comprenden esto, la mayor cantidad de preguntas que yo he visto, ha sido en esta parte. Todo el mundo le surgen preguntas a la hora de hacer esto aquí. Esto fue un segundo método. Esto aquí fue un segundo método. El método más fácil, el método más rápido es coger esto aquí, este número que está aquí, dividirlo entre 3 y ya te va a dar la porción extra. Ahora, vamos a suponer que la tarifa que se aplicó no fue 1.5, sino fue 2. En ese caso, eso lo vas a ver también en el talonario de pago, en el pay stop. En ese caso, suponiendo que eso pasara, el número que tengan aquí lo dividen entre 2. ¿Por qué? Porque se multiplicó la tarifa por 2. Es decir, en vez de 20 te pagaron a 40 en ese caso. Entonces, perfecto. Ya. Si es 2 veces, dividir entre 2. Si es 1.5, pues lo dividen entre 3. Esa es la regla, esa es la forma en que se va a calcular. ¿Dónde se introduce eso a los efectos de llenar el 1040? En el Schedule 1A, anexo 1A, en la línea 14. Comprendiendo esto, amigos, han comprendido todo el fenómeno de lo que es el famoso overtime para esta declaración de impuestos 2026 correspondiente al año 2025. Ya saben cómo se calcula la parte extra, o sea, el famoso premio, saben cómo declararlo, saben dónde viene la información, qué documentos tener y cuáles son los límites. Cualquier duda, pregunta, inquietud, déjenmelo en los comentarios. Se les quiere. Hasta la próxima. Si encontraste material de valor en este video, no te olvides de dar el like, suscribirte si no lo has hecho, apretar la campanita para que recibas todas las notificaciones, comentar, compartir y, si lo deseas, comunicarte conmigo en este número de WhatsApp. Muchas bendiciones a todos. Se les quiere. Hasta la próxima.